Muy bien, vamos a resolver la evaluación formativa y vamos a comenzar por esta pregunta sobre una sucesión definida por recurrencia en términos de una sumatoria. Aquí lo que hacemos primero es reescribir en el punto A explícitamente una fórmula para el x sub n. El x sub n está definido como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del k sobre n cuadrado, ¿ya? Y observamos que el índice de la sumatoria es k, por lo tanto el n no depende del índice de esta sumatoria, entonces podríamos sacarlo como 1 sobre n cuadrado y nos queda por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los k. La sumatoria de los primeros n números naturales tiene una fórmula conocida y va a ser n por n más 1 sobre 2, que se va a multiplicar por el 1 partido por n cuadrado que habíamos sacado. De aquí podemos simplificar y nos queda n más 1 sobre 2n. Y esa es la expresión de los términos x sub n. Entonces, en la completación, ¿cierto? Anotamos arriba n más 1 y abajo el 2n. En la parte B, esta es la parte A, en la parte B dice calcular el límite de los términos x sub n cuando n tiende a infinito. Aquí observamos que esto, como ya teníamos la expresión del x sub n, sería calcular el límite de n más 1 sobre 2n, y esto nos da un medio, ¿cierto? Haciendo el arreglo de multiplicar por el 1 sobre n y 1 sobre n en ambas partes de la fracción, ¿ya? Numerador y denominador. Y luego por álgebra de límite, ¿cierto? Nos queda que el límite de n sobre n más 1 sobre n sobre 2n sobre n, cuando n tiende a infinito, es igual a esta expresión es 1 y es constante, por lo tanto su límite es 1. Esta expresión, 1 sobre n, tiende a 0. Y la expresión 2n sobre n es constante igual a 2, tiende a 2. Por lo tanto, esto es un medio. Y ahí tengo el cálculo de el límite. Para la parte C, se pregunta si es convergente la serie, ahora, desde n igual a 1 hasta infinito, de los x sub n. ¿Ya? Como sabemos que el límite del x sub n, cuando n tiende a infinito, es igual a un medio, y esto es distinto de 0, el criterio del resto nos dice que esta serie es divergente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es convergente esta serie? Nosotros aquí marcamos sí o no, esto no es divergente. ¿Ya? En el caso anterior, el límite es un medio, ¿sí? Lo podemos anotar así. Y en la parte de arriba anotamos la fórmula algebraica de n más 1 sobre 2n. Esto, 2n. O 2 por n. Arribita. Ya, ahí tiene que ser con minúscula. Luego, en la siguiente pregunta, tenemos una inecuación.
con logaritmos. La inecuación es logaritmo en base 3 de la raíz de 3x menos 9 cuartos menor o igual que logaritmo de base 9 de 2 menos x, y esto más 1. Aquí, para trabajar, necesitamos igualar las bases, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con la base 3. Para transformar el segundo logaritmo, vamos a utilizar la propiedad de cambio base. Pero lo primero que hay que hacer es calcular el conjunto de restricción. Aquí necesitamos que la expresión 3x menos 9 cuartos sea mayor estricto que 0 y que la expresión 2 menos x sea mayor estricto que 0. De la primera condición, nos queda que x es mayor que 3 cuartos, y de la segunda nos queda que x es menor que 2. Entonces nos queda del 3 cuartos hasta el 2, ¿cierto? Sin incluir los extremos. Ese sería el conjunto de restricción. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir el x en este caso? Entonces, la primera condición es que tiene que ser mayor estricto que aquí 3 cuartos, ¿cierto? Y, ¿cierto? Es el conector lógico, ojo con eso, es el conector lógico, a pesar de que aquí en las opciones nos da la opción de intersección, eso sería incorrecto, porque la intersección lo ocupo para conjuntos. En cambio, el conector lógico lo ocupo para proposiciones. Y esta expresión es una proposición, y la otra, 2 mayor que x, es otra proposición, ¿ya? Entonces, el x tiene que ser menor que 2. ¿Cuál es el conjunto de restricción? Ahora sí, lo anoto como conjunto. Es un intervalo abierto. Fíjese que esto se va a escribir así, del 3 cuartos hasta el 2 abierto. Conjunto de restricción abierto. Pongo acá 3 cuartos hasta el 2 y abierto también. ¿Ya? ¿Y el conjunto de solución? Bueno, debo tomar mi ecuación y resolverla. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Primero, vamos a escribir el logaritmo en base 9 de 2 menos x como logaritmo en base 3 de 2 menos x sobre logaritmo en base 3 de 9 mediante la propiedad de cambio base, y observamos que esta parte de aquí es igual a 2. Entonces ese logaritmo en base 9 de 2 menos x es lo mismo que un medio por el logaritmo en base 3 de 2 menos x. ¿De acuerdo? Entonces, la inecuación es el logaritmo en base 3 de la raíz de 3x menos 9 cuartos menor o igual que el logaritmo en base 3 de 2 menos x más 1, y este por un medio. Ahora, este logaritmo, este 1, también se puede escribir como logaritmo de 3 en base 3 para igualar las bases y poder juntarlos. Y nos queda logaritmo en base 3 de la raíz de 3x menos 9 cuartos menor o igual que el logaritmo en base 3 de 2 menos x elevado a un medio, ¿ya? ¿Cierto? Por propiedades del logaritmo, ese se transforma en exponente y se multiplica con el argumento del otro logaritmo, entonces por 3. Y me queda esa inecuación solo en logaritmo de base 3. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar la función exponencial de base 3. Como el 3 es mayor que 1, es creciente y mantiene el orden, entonces va a quedar que la raíz de 3x menos 9 cuartos es menor o igual que 3 veces 2 menos x elevado a un medio.
De aquí podemos elevar al cuadrado, ¿cierto? Estamos trabajando con expresiones que son positivas, ya estamos trabajando en la restricción. Entonces nos queda 3x menos 9 cuartos, menor o igual que 9 por 2 menos x. ¿Sí? Luego de aquí, al multiplicar o al tratar de despejar x, nos queda 18 menos 9x, y de donde 12x queda menor o igual que 81. ¿Ya? 81, que es la suma de 18 y 9 cuartos. ¿Ya? 81. ¿Sí? Al multiplicar por 4, ¿cierto? Y despejar, nos queda que el x es menor o igual que 27 sobre 16. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, este x tiene que estar en el conjunto de restricción. Teníamos el 3 cuartos y el 2, y el 27,16 es un número aquí entre medio. ¿Sí? Entonces nos dice que tiene que ser menor o igual que el 27,16, ¿cierto? Pero según la restricción es mayor que 3 cuartos y menor que 2. Entonces, este es el intervalo que nos queda como solución. La solución va a ser, entonces, abierto en el 3 cuartos, luego viene el 27 sobre 16, y ese va a ser cerrado, ¿sí? Porque admite la igualdad. En la siguiente pregunta se da una serie de afirmaciones y tenemos que responder si son verdaderas o falsas. Entonces, en la opción A nos dicen si la serie de los A sub n diverge, entonces la serie alternada, menos 1 elevado a n por a elevado a n, también va a ser divergente, ¿sí? Y esto es falso. ¿Por qué? Porque sabemos que 1 sobre n diverge, pero la serie alternada, menos 1 elevado a n sobre n, es convergente. ¿Sí? Y es nuestro contraejemplo para el caso A. Por lo tanto, esto es falso. En la B dice, si la serie A sub n converge, entonces la serie de A sub n más 1 sobre A sub n más 2 converge. Y aquí vamos a usar el hecho de que si esta serie es convergente, entonces el límite de los términos que se están sumando es 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Nos preguntamos, ¿qué ocurre con el límite de A sub n más 1 sobre A sub n más 2 cuando n tiende a infinito? Y nos damos cuenta que por álgebra de límite, el límite de A sub n existe y es 0, el límite de 1 existe y es 1, el límite de A sub n existe y es 0, y el límite de 2 existe y es 2. Entonces, por álgebra de límite, me queda que esto es 0 más 1 sobre 0 más 2, esto es un medio. ¿Ya? Y el un medio es distinto de 0, por lo tanto, la serie A sub n más 1 sobre A sub n más 2 tiene estos términos cuyo límite es un medio distinto de 1. Por lo tanto, diverge.
¿ya? Por el teorema del resto. Entonces, si la serie A sub n converge, entonces el cociente S también converge. Eso es falso, ¿sí? Porque esa serie diverge. La C dice, si A sub n converge, entonces, y la serie B sub n converge, no, diverge en la segunda, entonces la serie de la suma A sub n, B sub n, diverge. Para mostrar esto, lo que vamos a hacer es suponer que con estas condiciones de que el A converge y el B diverge, la serie A sub n más B sub n converge. ¿Ya? Y deberíamos llegar a alguna contradicción porque esta afirmación es falsa. Entonces, si converge, si yo sumo dos series convergentes, por ejemplo, la A sub n y esta que estoy suponiendo que converge, el resultado tendría que ser también otra serie convergente. Y si sumo con el opuesto de A sub n, también sería convergente y por lo tanto esa suma también converge. Entonces, la serie de la suma A sub n más B sub n, que es convergente, sumada con el opuesto de A sub n, también converge. ¿Sí? Pero la serie A sub n más B sub n menos A sub n es igual a la serie B sub n. ¿Sí? Y aquí estoy diciendo que esta serie es convergente, pero por hipótesis, por esta hipótesis, la serie B sub n diverge. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me dio que converge, pero por hipótesis diverge y ahí se genera mi contradicción. Entonces, la contradicción está en el hecho de suponer que es convergente. Por lo tanto, la serie A sub n más B sub n es divergente. Entonces acá tengo que poner que esto es verdadero, ¿sí? Porque diverge. Ahora, en la D dice que A sub n y B sub n divergen. Entonces, el producto A sub n, B sub n diverge. ¿Ya? Esto es falso. ¿Por qué? Porque si consideramos A sub n igual a B sub n y esto como 1 sobre n, tendríamos que la serie A sub n por B sub n sería igual a la serie 1 sobre n cuadrado, que es P armónica, con P igual a 2 mayor que 1, por lo tanto esta serie converge. ¿Sí? Entonces esta es falsa. Y por último, la E, nos dicen que esta serie 1 sobre n factorial menos 1 sobre n más 1 factorial menos 3 quintos elevado a n es menos 2 quintos. Esta es verdadera y la solución pasa por considerar estas dos series, ¿ya?
aquí tenemos una telescópica y aquí tenemos una geométrica. ¿Sí? Entonces, la serie telescópica queda 1 sobre n factorial menos 1 sobre n más 1 factorial, diferencia de dos términos consecutivos, menos la serie de 3/5 elevado a n, que es geométrica, con n desde 2 en adelante. ¿Sí? La primera parte, sabemos que esa serie va a ser convergente a 1 sobre 2 factorial, ¿cierto? Este término que es el más pequeño, evaluado en el límite inferior, y el término de índice mayor, evaluándonos al límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces esto va a ser menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1 factorial, ¿cierto? Menos esta serie geométrica converge, ¿cierto? Porque la razón, aquí la razón en valor absoluto es menor que 1. De hecho, la razón es 3/5 y va a converger a el primer término, que sería 3/5 al cuadrado por 1 sobre 1 menos la razón, que serían 3/5. ¿Ya? Este límite, como el denominador crece y el numerador está fijo, es 0, entonces me queda simplemente 1 partido por 2, que es el 1 partido por 2 factorial, menos 0, que es el límite, menos 9/25 por 5 medios. ¿Sí? Haciendo el cálculo de la serie geométrica. De aquí me queda simplemente 1/2 menos 9 décimos, y esto es lo mismo que menos 4 décimos, y es lo mismo que menos 2/5. Por lo tanto, es verdadera. En la siguiente pregunta se nos propone una serie definida con una alternancia aquí, como potencia de 4, un término que contiene una variable y dividido en n, con n desde 1 hasta infinito, y se nos piden todos los valores posibles de x para los cuales esa serie converge absolutamente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar la convergencia de esta serie, ¿sí? Y vamos a utilizar un criterio de convergencia. Vamos a utilizar el criterio del cociente. Entonces, vamos a calcular el límite de a sub n más 1 sobre a sub n cuando n tiende a infinito. Y como la convergencia que se pregunta es convergencia absoluta, lo que vamos a hacer es ver esta serie en su convergencia absoluta. ¿Ya? Y bueno, veamos el término a sub n más 1 sería menos 4 a la n más 1 por x menos 2 elevado a 2 por n más 1 sobre n más 1, ¿cierto? Valor absoluto, por el término n sobre menos 4 elevado a n y x menos 2 elevado a 2n, también en valor absoluto. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, de que aquí puedo, bueno, juntar los términos dentro del valor absoluto, ¿cierto? Trabajar solo como una expresión,
en valor absoluto. Y se van a simplificar algunas cosas. Por ejemplo, me queda simplemente arriba el menos 4 elevado a 1, ¿sí? Me queda un x menos 2 elevado a 2, ¿sí? Porque aquí me queda el exponente 2n más 2, entonces ese término se cancela, se simplifica con ese término y ese exponente, ¿cierto? Solo queda un x menos 2 al cuadrado y la expresión n sobre n más 1. ¿Ya? Entonces, la primera parte, esto de aquí, no depende de mi variable n, ¿sí? Entonces voy a sacarlo, menos 4 por x menos 2 al cuadrado. Y me queda por el límite, cuando n tiende a infinito, de n sobre n más 1, ¿sí? Y esto tiende a 1 y me queda simplemente valor absoluto de menos 4 x menos 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que me dice el criterio del cociente? Dice que si este límite L es menor que 1, entonces la serie de la sub n converge. Luego me queda resolver la inecuación valor absoluto de menos 4 por x menos 2 al cuadrado menor que 1. De aquí, propiedades de los valores absolutos, me queda 4 por el valor absoluto de x menos 2 al cuadrado, pero sabemos que esto va a ser siempre positivo o 0, ¿sí? Entonces puedo simplificarlo, ¿cierto? O sea, puedo omitir las barritas del valor absoluto y me queda x menos 2 al cuadrado menor que un cuarto, ¿sí? De aquí, bueno, aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto? Y nos queda que el valor absoluto de x menos 2 es menor que un medio, de donde x menos 2 es menor que un medio y mayor que menos un medio. Y sumando 2 a cada lado, me queda 5 medios menor que x, mayor que x, y x mayor que 4 medios. ¿Sí? No, 3. 3 medios. ¿Sí? 3 medios. Con esto, ¿qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos los valores de x para los cuales este límite es menor que 1 y este criterio de convergencia me garantiza la convergencia de la serie. Por lo tanto, para estos x, la serie de los a sub n, que ya habíamos puesto, ¿cierto? Donde la sub n es menos 4 elevado a n, x menos 2 elevado a 2n sobre n, converge absolutamente, es decir, eso es convergente.